Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se puede... El Señor le bendiga, hermanos y hermanas, a todos los que son fieles a escuchar la radio La Predicadora, la 94.1 de FM. Y bueno, quien les habla es el pastor Ramón Encina. Y vamos a seguir escuchando un poquito la música, la canción esa que tenemos como cortina. Buscando alcanzarse el más grande que el otro. Esta canción es más que una canción. No, esto es como que el Señor mismo nos habla a todos nosotros, a cada uno de nosotros, y nos hace saber el deseo de su corazón, ¿no? Y por eso hay que escuchar esta canción, para mí inspirada del Espíritu Santo. No sé ni siquiera quién la escribió, pero esto es más que una canción, es un deseo ardiente en el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo. Escuche un poco usted la alabanza. Me voy a callar un poquito para que usted la pueda escuchar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que... No me seguí con la alabanza de fondo, ¿viste? Esperanza, el alma angustiada. Yo quiero una iglesia que ¿Y también a mí? Sí. Entonces fíjese, hermano, escuche lo que el Señor desea. Que levantemos al caído, que la palabra sea su alimento, dice. Y estamos durmiendo, ¿vio? Porque dice despierta, iglesia. Bueno, hermanos, para meditar, para que usted pueda meditar en todo esto, ¿no? Que hable la verdad la iglesia, la verdad. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Gracias al Señor por la alabanza, hermanos amados. Y verdaderamente esta alabanza dice mucho. Y bueno, esperemos entender lo que el Señor está buscando de nosotros como iglesia, como rebaño, ¿no? Las ovejas tienen que estar en un lugar de paz y de gozo. Y bueno, y tenemos que hacer un cerco para que las ovejas no sean maltratadas, para que las ovejas sean bien alimentadas, para que las ovejas estén cuidadas del lobo, del león. No, todo eso nosotros tenemos que velar, nosotros los pastores, ¿no? Las ovejas, cuando no son felices las ovejas, es porque están enfermas.
porque están mal alimentadas, porque le falta agua, porque tienen algún parásito que las molesta. Y ahí está el pastor velando siempre que las ovejas puedan sentirse felices, que las ovejas tengan paz. ¿No? Muchas veces los hermanos dentro de la iglesia se sienten tan infelices, tan tristes, ¿no? Cuando la iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que ser felices, porque en la iglesia está el reino de Dios, ¿no? Está el Señor. Bueno, quien les habla es el pastor Ramón Encina, hermano de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tengo para poder estar en la radio La Predicadora. Y bueno, un abrazo para el director de la radio, que el Señor bendiga grandemente su vida, lo necesitamos en el Evangelio. Es un hombre muy trabajador, muy dispuesto para las cosas de Dios. Todavía va a estar muchos años sirviendo al Señor, trayéndole gloria a esta gracia maravillosa. Yo creo eso. El Señor lo restaure completamente, hermanos amados. Tenemos que orar muchísimo y creer. Gracias le damos a todos los hermanos que trabajan en la radio y que dedican su tiempo a este servicio. Es un servicio al Señor, porque la radio es una puerta muy importante, porque podemos llegar a muchos lugares, ¿no? A muchas casas, a muchas familias que sufren, que padecen. Y bueno, la radio es algo maravilloso. Nosotros, hermano, tenemos por YouTube una página que se llama La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Usted también puede mirarnos por Facebook, a través de el Facebook de Ramón Encina o Ramona Cabrera. O si no, usted nos puede mandar mensajes al 15 31 67 52 36. 15 31 67 52 36. Gracias le doy al Señor. Mando saludo a todos los amigos, a todos los hermanos y hermanas que nos conocen. Y bueno, estemos orando por nuestro país, estemos orando por nuestra Argentina, que esta pandemia, este virus que ha venido, no, sobre todo el mundo, el Señor lo haga desaparecer con su gran poder. No, lo declaramos vencido, lo declaramos deshecho en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor porque podemos nuevamente estar presentes en la radio, y eso es algo maravilloso, hermano, y precioso. Vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra que el Señor nos ha dado en este día, creemos nosotros. Padre amado, estoy ante tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, el respaldo hacia tu palabra, hacia mi persona también, Señor. Si en alguna medida te he ofendido, te he faltado, te pido que nos perdones, Señor. Señor, quisiera ser un instrumento de honra, de gloria para tu nombre, Señor. Bendice a los hermanos y a las hermanas que están del otro lado escuchando la radio La Predicadora, y ellos puedan recibir, Señor, a través de tu palabra, Señor, lo que necesiten. No lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Señor, si necesitan sanidad para su cuerpo, si necesitan descanso, si necesitan paz, lo que ellos necesiten, Señor. Bendice, Señor, a las almas. Señor, ayúdalas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer ahí en Romanos. Es un texto muy conocido por nosotros y seguramente por usted también. Pero quisiera hablar un poco sobre
este tema, porque este tema es un tema maravilloso, es el centro, ¿no? Es el centro de todo nuestro mensaje. De todo nuestro mensaje, este es el centro. Y el apóstol Pablo decía en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces empezamos el relato o la predicación haciendo una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Y no sé si lo podrán contestar a esa pregunta. Ciertamente que hay muchas respuestas para esta pregunta, pero ¿qué es el Evangelio? Porque acá Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y bueno, y uno me dirá que el Evangelio son las buenas nuevas, ¿no? Otro me va a decir que el Evangelio es la palabra de Dios, ¿no? Otro me va a decir que el Evangelio es predicarle a las almas sobre la salvación, ¿no? Muchos podrán tener muchas respuestas y ciertamente que el Evangelio es todo eso, pero hay algo esencial, hay algo que es básico, que sin esa respuesta nuestra predicación no va más allá que la definición que le podamos dar al Evangelio. El Evangelio, lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, ¿no? Donde en el capítulo 1, versículo 1 de Romanos, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? Para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de su santidad, por la resurrección entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, no corresponde. Llamados santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Porque el Evangelio habla de que el Evangelio es un conocimiento que Dios nos da acerca del Evangelio. El conocimiento que Dios nos da y que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, no, este Evangelio, el Evangelio de Dios, Él había prometido y Él había prometido el Evangelio acerca de su Hijo. Entonces predicar el Evangelio es predicar a Cristo, es predicar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Evangelio. Jesús no es solamente un personaje dentro del Evangelio, sino que Jesús es el Evangelio mismo. Él es el Evangelio. No solamente Jesús es las buenas noticias, sino que Jesús es el autor de las buenas noticias. No solamente Jesús es el Salvador, conforme lo predica el Evangelio, sino que Jesús es el autor de la salvación. Es decir, que cuando nosotros decimos que el Evangelio, que no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? Estoy hablando que no me avergüenzo de Jesús, porque Jesús es el Evangelio. El Señor Jesucristo resucitado.
¿Vio? Y ahora cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Evangelio, eso lo decimos porque se nos ha sido revelado. Es decir, que el Espíritu Santo nos trajo la revelación a nuestro entendimiento que el mensaje del Evangelio es Jesucristo. Él es el mensaje. ¿Vio? No puede haber Evangelio sin Jesucristo. No puede haber. Nosotros, por ejemplo, podemos enseñar una vida moral, porque Dios es moral. Podemos enseñar que no hay que robar, que no hay que mentir, que no hay que fornicar, que no hay que adulterar, que hay que vivir en santidad, que hay que separarse del mundo, que hay que vivir en temor. Pero si en todo eso nosotros no lo nombramos a Jesucristo, el autor sería otro. ¿Y quién es el otro? Yo mismo. Yo soy el autor de esa moral. Pero cuando yo introduzco dentro de la moral a Jesucristo, entonces estoy hablando de Jesucristo. ¿Por qué no tenemos que odiar? Porque Él no odia. ¿Por qué no tenemos que nosotros tener rencor? Porque Él no tiene rencor. No, cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de Jesucristo. Tenemos que predicar a Jesucristo a las personas. Pero no solamente el Jesucristo que fue crucificado, muerto y sepultado, sino que tenemos que predicar a ese Jesús, a ese Señor Jesucristo que hoy vive por el poder de Dios. Él vive por el poder de Dios. Y al Cristo que se encarnó, que tuvo un vivir humano, que fue a la cruz, que pasó por la tumba y que fue resucitado, a ese Cristo lo conocemos por medio de la Biblia. Pero al Cristo resucitado, al Señor Jesucristo, a ese Jesucristo lo conocemos como Pablo lo conoció. No, que Pablo tuvo camino a Damasco, dice que se le apareció una luz del cielo, ¿no? Y se manifestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y si nosotros no tenemos la revelación, si a nosotros no se nos manifiesta esa luz dentro de nosotros, nosotros vamos a predicar no el Evangelio, pero vamos a predicar el Evangelio no de la letra y no del Espíritu. Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo resucitado, que es el Espíritu vivificante, fue el tema del apóstol Pablo. Fue el tema del Evangelio. Es el tema del Evangelio, Jesús. Cuando nosotros decimos que no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de Jesucristo resucitado. Y dice, Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Según el Espíritu de su santidad, por medio de la resurrección de los muertos. Por medio de este Jesús nosotros recibimos la gracia, dice. Por medio de este Jesucristo resucitado nosotros recibimos la gracia. ¿No? Y eso nosotros entendemos cómo recibimos la gracia nosotros. Nosotros recibimos la gracia cuando fuimos concebidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo concibió en nosotros no un espermatozoide, porque eso habla de la parte humana, sino que Él concibió en nosotros una simiente, una semilla, ¿no? Y de esa semilla, ¿no? Nosotros ahora podemos conocer a Jesucristo resucitado. La semilla es la palabra del Señor, la palabra de su gracia. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Si nosotros no conocemos
al Jesucristo resucitado, ¿no? Si nosotros no podemos ver, ¿no?, a esa vida desarrollarse dentro de nosotros, si nosotros no podemos ser transformados cada día por esa vida, ¿no?, entonces, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? Porque cuando hablamos de predicar el Evangelio, de no avergonzarnos del Evangelio, no estamos hablando de predicar la letra, sino que estamos hablando de predicar el espíritu o la realidad. Jesucristo es real, hay una canción que dice Jesucristo es real. Entonces, cuando a nosotros se nos manifiesta ese Jesucristo, ese Señor Jesucristo hecho el Espíritu vivificante, ciertamente que en nosotros, dentro de nosotros, ocurre una transformación. Ya no pensamos igual, ya no sentimos igual, ya no amamos igual, no, todo es transformado. El amor que nosotros tenemos por Jesús, por nuestro Señor Jesucristo y por su obra, no nos lleva a nosotros a servirles todos los días de nuestra vida. Ahora fíjese que el Evangelio, predicar el Evangelio, no es predicar versículos de la palabra de Dios. Predicar el Evangelio es hablar de una persona. Y no solamente predicar el Evangelio es hablar de una persona, sino predicar el Evangelio es manifestar la vida de esa persona. No, porque esa persona no está muerta, esa persona vive en cada cristiano que le recibió en su corazón como Señor y Salvador. Esa persona espiritual que es Jesucristo, que está dentro de nosotros, se quiere dar a conocer. Predicar el Evangelio es predicar a Jesucristo resucitado, como decía el apóstol Pablo. Predicar a Jesucristo es predicar su carácter. ¿Qué carácter tiene Jesús? Muchos dicen Jesús es amor. Sí, pero también Jesús es justo. Y también Jesús es celoso, porque está escrito en el Evangelio, dice que el celo de tu casa me consume. Jesús aborrece la injusticia, ¿no? Él aborrece la maldad, Él aborrece la mezquindad. Predicar a Jesucristo no es solamente tomar un versículo de la Biblia, ¿no?, y decir Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es verdad, pero predicar a Jesús, predicar el Evangelio, o no avergonzarse, cuando dice no me avergüenzo del Evangelio, está hablando de que no me avergüenzo de manifestar el carácter, la vida, los sentimientos, los pensamientos de la nueva creación. Muchos predican el Evangelio, pero no predican a Cristo. Entonces predican otro Evangelio. Y nosotros, dice Pablo, si predicáramos otro Evangelio, seamos anatema, dice. Seamos anatema. Nosotros tenemos que predicar a Jesucristo crucificado y resucitado, hecho el Espíritu vivificante. Nuestro mensaje va a tener poder no por agitar a las almas en un culto, no por emocionarlos, no va a tener nuestro mensaje, no va a tener un buen resultado agitando las almas, emocionándolas, sino que nuestro mensaje va a tener resultados cuando lo podamos demostrar. Cuando las personas vean en nosotros, no, el pensamiento, el sentimiento, no, y el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No nos avergonzamos del Evangelio. Nosotros queremos que el Evangelio llegue a toda persona.
Y para eso Dios nos ha dado un plan para poder alcanzar con el Evangelio de Jesucristo. Él ha ideado un plan, y el plan es la iglesia. Él ha ideado la iglesia. En la iglesia entran todos aquellos que reciben la vida de Dios, el Evangelio, la vida de Jesucristo, y son perfeccionados por medio de la palabra de Dios, por medio de la doctrina, por medio de la enseñanza, son perfeccionados a manifestar una nueva vida. Esa nueva vida es Jesucristo resucitado. Bueno, entonces predicamos el Evangelio por medio de la manifestación de esa vida. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del carácter de Cristo, no me avergüenzo yo de la vida que Cristo me manda a vivir, ¿no? Sin vicios, sin malas palabras, honrando a mi padre, a mi madre, respetando a mi hermana, a mi hermano, ¿no? Tener en gran estima a aquellos que nos presiden en el Señor. Hay mucho para hablar del Evangelio. En cuanto a la doctrina, sabemos que las doctrinas están relacionadas con nuestra vida práctica. Pero para hablar, para predicar el Evangelio que no nos avergüenza, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el mundo nos mira y nos ven como personas ridículas, nos ven como tontos. Nosotros no seguir la corriente de este mundo, para el mundo es algo tonto, es algo estúpido, no aprovechar las ventajas que el mundo nos da para poder salir adelante, por ejemplo. El mundo ve como tonto la honestidad, el mundo ve como tonto la castidad, el mundo ve como tonto la fidelidad, la obediencia, pero nosotros estamos reproduciendo la vida de Cristo en nosotros, o la vida de Cristo se reproduce en nosotros. Y el mundo nos va a ver como débiles, como que no tenemos carácter. Pero sin embargo, en la debilidad de nosotros se manifiesta el poder de Dios. No, porque está escrito en su palabra que Él cuida de nosotros. De cada cabello de nuestra cabeza Él cuida. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de ser humilde como Jesús fue humilde, de ser manso como Jesús fue manso. No me avergüenzo de ir a la iglesia y alabar al Señor. No me avergüenzo de leer mi Biblia. No me avergüenzo de orar. No me avergüenzo de obedecer los mandamientos de Dios. O amar los mandamientos de Dios. No me avergüenzo. Este mundo se ríe de todas esas cosas, pero esa burla no solamente está en el mundo, sino que esa burla está dentro de la iglesia también. Porque en la iglesia, desgraciadamente, hoy día hay muchos que se ríen, se burlan de aquellos que tratamos de vivir una vida en santidad, una vida en temor a Dios. Una vida en obediencia a la palabra. Se burlan, se ríen. Eso pasó siempre, hermanos, siempre. Y por eso estamos así. Porque nos hemos burlado de los hermanos, que buscaban las cosas de Dios, que iban detrás de lo que era espiritual, iban detrás de la llenura del Espíritu Santo. Iban detrás de una vida de servicio a Dios. Nos hemos burlado de los profetas que nos profetizaban las palabras de Dios, que nos exhortaban a que nosotros teníamos que enderezar nuestros caminos. Nos burlábamos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Nos burlamos de ellos, los tomamos como juguetes a los pastores, a los siervos del Señor, no obedeciéndolos. Todo eso
está dentro de las iglesias, no solamente el mundo. Pero aún así, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Jesús es el Evangelio. Y cuando predicamos nosotros el Evangelio, lo predicamos a Jesús. Predicamos a nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Quien se dio por todos nosotros, quien vive dentro de nosotros. Y nosotros no tenemos ningún temor ni ninguna vergüenza de decir que Cristo vive en nosotros. Estamos, por el contrario, estamos más que complacidos y orgullosos de que Cristo haya hecho su morada en nosotros. Nosotros tenemos que darle valor a quien mora en medio de nosotros, y esto me refiero a la iglesia local, cuando Dios está en medio de nosotros, por medio del Espíritu Santo, por medio de su gracia. La vida que nosotros tenemos cuando nos reunimos es la vida de Dios, y en esa vida tenemos comunión los unos con los otros. Nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, no nos escondemos, no escondemos la palabra de Dios. ¿Entiende, hermano? Antes me recuerdo yo hace 30 años atrás, y si no es más tiempo, los hermanos iban a la iglesia con la Biblia en la mano. Es una anécdota, ¿vio? Iban con su Biblia en la mano, orgullosos de ser hijos de Dios, orgullosos de ser cristianos. Hoy los hermanos ya no llevan más la Biblia en la mano, no, declarando, no quieren que nadie sepa que son cristianos, que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todavía quieren pertenecer al mundo, porque todavía para ellos es importante lo que el mundo pueda decir de ellos. Pero nosotros, hermano, no nos avergonzamos del Evangelio. Avergonzarse del Evangelio es avergonzarse de Jesús, es avergonzarse de la cruz, es avergonzarse de todos los logros que Él ha tenido en la cruz del Calvario. Nosotros, hermanos amados, hermana amada, tenemos que estar orgullosos de ser lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. No, Jesús mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Nosotros queremos que el mundo no nos conozca a nosotros, sino que conozca a Jesús, que conozca su manera de pensar con respecto a ellos. No, porque Jesús ama las almas. No, Jesús no la manda al infierno a las almas. Las almas se van al infierno porque rechazan a Jesús. Jesús tiene un interés muy grande por las almas. Él no quiere que las personas sufran. Jesús es la justicia de Dios para nosotros. Fíjese, en este mundo de injusticia, nosotros podemos encontrar la justicia en Cristo, en Jesús. Avergonzarnos nosotros del Evangelio, lejos sea de nosotros avergonzarnos del Evangelio. Nosotros queremos dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios, así dice la Escritura. Es poder de Dios para mí, y es poder de Dios para aquel que no lo conoce, pero sobre todo es poder de Dios para mí. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es el único que a mí me puede sacar de donde yo estoy, de la tristeza, de la amargura, de la derrota. El Evangelio me puede a mí dar la vida eterna. El Evangelio a mí me puede salvar de mí mismo, de mi manera de ser, de mi carácter, de mis vicios. No, y esa es una persona, es Jesucristo. Cuando usted acepta a esa persona, cuando usted acepta al Evangelio, usted puede conocer a Dios. Conocer el Evangelio no es conocer una denominación. Usted puede estar en la iglesia y no conocer a Cristo. Como dijo Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nuestros ojos fueron abiertos por medio de la luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
La gracia nos hizo conocer a Jesucristo y a este resucitado. Hermanos amados, nosotros conocíamos la cruz de este lado. Mirábamos la cruz y no la entendíamos. Y mirábamos y llorábamos, pero no entendíamos, no sabíamos ni por qué llorábamos. ¿Vio? Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se nos reveló a nosotros y nos hizo conocer a Jesús. Conocemos cómo Jesús piensa, conocemos cómo Jesús siente con respecto a nosotros, conocemos cómo Dios nos ama a nosotros. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque sabemos que hubo alguien que pagó el precio. No tenemos temor de ir delante de la presencia del Señor. Avergonzarnos nosotros del Evangelio. Vio que los discípulos se avergonzaron de Jesús y lo dejaron solo. Ellos tuvieron temor, pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Pero después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos dieron su vida por Jesús. Ellos fueron quemados en una olla de aceite hirviendo, fueron crucificados, fueron torturados. No, a uno le sacaron la piel estando él vivo. Avergonzarse del Evangelio, hermano. No me avergüenzo del Evangelio. Yo estoy, que el Señor siempre me ayude a levantar siempre el Evangelio de Jesucristo o a Jesucristo mismo, porque el Evangelio es Jesucristo en nosotros, no es Dios en nosotros. El Evangelio es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, y eso es poder. No, si nosotros decimos que estamos predicando el Evangelio, pero no sentimos ese poder. Si nosotros predicamos el Evangelio que está escrito en la Biblia solamente, sin tener la experiencia de conocer a Jesús que mora dentro de nosotros, nuestro mensaje no va a ser poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, qué maravilloso es conocer el Evangelio. Qué precioso. No, es como tomar agua en un momento de mucha sed. Es como necesitar una sanidad en el momento de una enfermedad muy grande. Es como recibir un milagro en medio de estar a las puertas de la muerte y de la condenación. El Evangelio es algo precioso y maravilloso, y nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque nosotros conocemos el Evangelio. Yo conozco a Jesús, conozco su voluntad para con mi vida y para con su vida y para con la vida de la iglesia. La gracia nos reveló. La gracia, el Evangelio de la gracia nos reveló a Jesucristo, a este crucificado, no sepultado y resucitado, y hoy hecho el Espíritu vivificante. Por eso, hermanos amados, usted que predica el Evangelio, o usted que predica, ¿qué está predicando? ¿Cuál es el tema de su predicación? ¿Cuál es el tema de su predicación? Si el tema de su predicación no es Jesucristo, entonces usted está predicando cualquier cosa. Cualquier cosa. Tenemos que conocer a Jesús. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, a mis amados hermanos, conozcan a Jesús. Conozcan su manera de ser, imítenla. Conozcan el corazón que Él tiene, imítenlo. Sus pensamientos, su carácter, imiten a Jesús. Eso es predicar el Evangelio. Vivir como Jesús vivió, en obediencia al Padre, todos los días de su vida. Fíjese, hermanos. No, predicar el Evangelio es la cosa más hermosa que hay en este mundo. Hablar de Jesús, hablar del Padre, hablar del Espíritu Santo, es lo mejor que hay en este mundo, hermano. No hay algo más poderoso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. Usted sabe que la salvación es algo que comienza en nuestro espíritu y dura toda nuestra vida. Nosotros vamos siendo salvados, aunque somos salvos, vamos siendo salvados. Vamos siendo salvados de nuestro yo. Vamos siendo salvados de nuestra alma no santificada. Ya somos salvos. En nuestro espíritu ya fue regenerado. Ya tenemos la vida de Dios. Por eso nuestro espíritu no puede morir. Porque hemos ahora alcanzado la salvación. Por eso Pablo dice, para que sea salvo en el día del Señor. Para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué? Porque ya tenía a Jesús en su espíritu, pero su alma no era salva. Entonces, ahora el Evangelio de Jesucristo resucitado puede salvar nuestra alma, porque ahí está el poder para liberarnos de nuestra alma, ¿no? Que todavía está cargada de concupiscencias y deseos de la carne. Por eso, nuestra alma tiene que ser salvada. No, esta es la santificación. El Evangelio es poder de Dios para salvar al que cree. ¿Vio? El que cree tiene que ser salvado. Pero ¿cómo no era salvo? Sí, es salvo en su espíritu, porque aquel que se une al Señor, un espíritu con Él. Pero tiene que ser salvado en su alma. Su alma todavía siente o desea o piensa cosas que van en contra del espíritu. Y entonces eso se manifiesta a través de la carne. ¿No? Si nosotros tenemos un alma pecadora, un alma que no ha sido regenerada, un alma que no ha sido santificada, entonces vamos a manifestar la misma conducta que el mundo tiene. Entonces ahora nosotros tenemos que permitir que nuestra alma sea salvada. Por eso la salvación se consuma a través de toda nuestra vida. Y aún después de nuestra partida de este mundo todavía tenemos que seguir siendo salvos. ¿Y de qué tenemos que seguir siendo salvos, pastor? Tenemos que seguir siendo salvos de la muerte. Pero ¿acaso nosotros no hemos sido salvados de la muerte? Nuestro espíritu y nuestra alma ha sido salvado de la muerte. Eso en tanto y en cuanto la vida de Dios la ha santificado. Pero nuestro cuerpo físico tiene que ser salvado de la muerte, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene que resucitar y ser transformado en un abrir y cerrar de ojo. Ese cuerpo tiene que ser transformado, ¿no? Semejante al cuerpo de la gloria suya. La salvación es un misterio muy grande para la iglesia hoy día, cuando tendría que ser un misterio revelado. Gracias a Dios que para muchos la salvación es un misterio revelado, pero muchos y millones de personas no entienden que la salvación es toda nuestra vida. Nosotros tenemos que ser salvados, ¿no? De las tentaciones del mundo, tenemos que ser salvados de los deseos de la carne, tenemos que ser salvados de los pensamientos, de los malos pensamientos, de los malos deseos, tenemos que ser salvados de muchas cosas que desconocemos, y eso se logra a través de predicando el Evangelio, predicando a Jesucristo. Jesucristo todavía tiene que obrar en nosotros la salvación. Él hizo en la cruz del Calvario, logró la salvación, pero eso se tiene que hacer una realidad en nosotros, la salvación que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. Ahora, el Espíritu Santo es el agente que nos va salvando a nosotros, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, ¿no? Para salvarnos a nosotros. Jesús ya hizo su parte. Jesús ya nos salvó. Ahora nos salva el Espíritu Santo por medio de que Jesús lo envió a través de la palabra de Dios y del poder de Dios que mora en nosotros. Y después el Padre terminará la salvación en nosotros, resucitándolo como lo resucitó a Cristo de entre los muertos. El Padre nos va a resucitar a nosotros de entre los muertos para que nosotros estemos siempre con Él. Y ahí termina la salvación. Alabado sea el Señor. La salvación no es algo que se completa cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, sino que la salvación es algo que va durando o que vamos alcanzando toda nuestra vida.
¿no? Por eso la palabra de Dios, a ver si lo encuentro, hermanos, en el capítulo 5:10 creo que es. Y 57, gracias, hermano. Tenemos 3 minutitos. Dice que aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo no era salvo? Sí, pero todavía tenemos que ser siendo salvo de muchas cosas que están en nosotros. Entonces invocamos al Señor. Y el Señor manda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros la salvación que nosotros todavía no hemos alcanzado en cuanto a nuestra alma y en cuanto a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Doy gracias al Señor, hermano. Predicar el Evangelio es lo más hermoso, hermano, lo más precioso. No me arrepiento un día de haber dejado todo para poder ser un predicador. Dejé todo para ser un predicador. Yo cuando escuché el Evangelio dije, yo quiero ser un predicador. Quiero ser un pastor, quiero enseñar el Evangelio. Así dije yo, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y el Señor me lo concedió. Alabado sea el Señor. Y usted, hermano, hermana, no se avergüence del Evangelio. Avergüéncese de hacer lo que va en contra del Evangelio. Avergüéncese de avergonzar el nombre del Señor. Avergüéncese de pecar. Avergüéncese de vivir en la carne. Avergüéncese de tener malos deseos. Eso sí avergüéncese, pero del Evangelio no se avergüence nunca. Nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Gracias le damos al Señor, hermanos amados. Esta noche tenemos usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, o mirarnos por Facebook. El Facebook es Ramón Encina o Ramona Cabrera, o mandarnos algunos mensajes en el 15 31 67 52 36. Gracias le doy a la radio, a los hermanos, al joven que está operando. El Señor bendiga su vida y lo llene con su Espíritu Santo y con su poder, y pueda preparar su vida. Mire que acá hay muchos siervos que vienen aquí. Cuánta riqueza debe tener este joven, acumulando riqueza para el día en que el Señor lo llame a la obra. Que el Señor lo ayude grandemente y lo llene con su Espíritu Santo, y algún día pueda estar de este lado del micrófono, porque Él está operando allá del otro lado, pero algún día pueda estar de este lado predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote, Señor, esta oportunidad que tú me has dado, Señor, de predicar tu hermoso, precioso, maravilloso, grandioso, eterno Evangelio. Gracias, Señor, gracias. El privilegio que me has dado, Señor, no siendo merecedor. Gracias, Señor, por poder hablar de ti, Señor, a través de estos micrófonos. Bendito seas tú, Señor, bendito y alabado seas para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amado. Ahora le entrego a nuestro hermano Nicolás. El Señor le bendiga, hermano. Un saludo grande, hermano Nico. Amén.